Hola a todos. Esta es la cuarta semana de protestas en París y parece que la cosa no va a decaer. ¿Quiénes son estos Gilets Jaunes? Los Gilets Jaunes son gente trabajadora que viven normalmente a las afueras de París o en pequeñas ciudades o en pueblos y necesitan utilizar el coche sí o sí para trabajar, para recibir servicios básicos como ir a un hospital o como ir al médico. Hay mucha desinformación al respecto porque parece ser que no interesa que la gente se entere que los franceses están en pie de guerra con su gobierno, o contra su gobierno mejor dicho, por defender sus derechos. En la primera semana de manifestación, mientras en Francia se estaban cortando trenes, se estaban cortando autobuses, metros, autopistas, y había manifestaciones por todo el país, en España no dieron ni un mísero minuto de información. De hecho, tardaron varios días y si no semanas en decir algo. Y ni siquiera fue algo bueno. Simplemente se centraron en los disturbios y en cómo estaban dejando París. Pero esto no es cierto. En la primera semana pudimos ver que el movimiento de Gilets Jaunes estaba formado por gente del pueblo normal y corriente que tiene su trabajo, que tiene un coche diésel, que normalmente calienta su casa con gasoil, calefacción a gasoil. La calefacción a gasoil es el 80% de las casas en Francia, están calentadas a gasoil. El vehículo, cuando tú vives en París, todo lo tienes cerca, pero sin embargo, cuando las poblaciones que hay alrededor están bastante alejadas unas de otras y no todas tienen los servicios básicos. Los franceses necesitan moverse y gastan mucho dinero en combustible, pero mucho, mucho. Los Gilets Jaunes son gente trabajadora que vive principalmente en ciudades pequeñas, pueblos o las afueras de París. Utilizan el coche diariamente. Hay gente que se llega a gastar más de 200 euros en gasoil a la semana. El gasoil en París, en la gasolinera más barata, hace 3 días estaba a prácticamente 1,60. Esto antes de que subieran los impuestos. La subida del impuesto conllevaría la subida de 19 céntimos en el gasoil y 10 céntimos en la gasolina. No sería de repente, en enero subirían 3 céntimos y irían subiendo progresivamente hasta alcanzar esos 19 y 10 céntimos respectivamente. Pero explicar el movimiento de Gilets Jaunes simplemente por el impuesto al combustible que quiere poner Macron, la transición energética, quiere vehículos eléctricos, quiere que no haya contaminación, pero la contaminación la va a haber igual, puesto que la gente no va a cambiarse del vehículo gasoil a eléctrico cuando ni siquiera tiene la posibilidad de tener una vida decente. ¿Por qué digo esto? Por la pérdida de adquisición que tienen los franceses. Los franceses, para quien no lo viva, puede parecer increíble, pero lo están pasando muy mal. El alquiler en Francia es muy caro. En París es exageradamente caro. Mi casa es pequeña y cuesta 750 euros al mes. Hay apartamentos mucho más pequeños que esto que cuestan 900 euros al mes. Y me dirás tú, aunque cobres 1.400 euros, ¿cómo vas a vivir si pagas 800 euros de alquiler? La electricidad ha subido y ha subido mucho. Y no tiene sentido porque la electricidad la produce Francia con sus centrales eléctricas. Francia vende electricidad a España de centrales nucleares. De estas centrales nucleares, el producto que queda, el desecho nuclear, España le paga a Francia para que lo guarde también, porque esto es así, yo produzco energía para ti, pero tú me pagas la energía y el desecho. Entonces me pagas dos veces. No se entiende cómo los franceses pagan tantos impuestos y reciben tan poco.
Lo cierto es que el PIB de Francia, el 43%, sí, el 43% proviene de los impuestos de los franceses. Y no proviene de los más ricos, proviene del pueblo llano, básicamente, porque a las grandes fortunas les han bajado también los impuestos y además tienen una forma de evasión fiscal, entre comillas, como existe en España, que tiene la SICAP. Si tú tienes más o menos, creo que era 1 millón de euros o una cosa así, la sociedad 1 millón de euros, tú puedes hacer una SICAP y pagas prácticamente nada. Pues lo mismo pasa aquí en Francia. Hay un sistema que creo que era el CAC y pagas muy poco, pagas prácticamente nada. Luego encima cuando tú haces una empresa, si contratas a un trabajador, lo que le pagas al trabajador, lo mismo lo pagas a la seguridad social. Por lo tanto, si tú pagas 1.500 euros a tu trabajador, vas a pagar 1.500 euros también a la seguridad social. Entonces, los franceses también se quejan de esto. ¿Por qué si mi jefe paga tanto por mí, por qué luego yo tengo que pagar la declaración de la renta? Cuando yo lo que estoy ganando es poco o mucho, pero ya mi jefe está pagando por mí. En el carburante igual. Tú tienes que el 60% del precio del carburante son impuestos. Entonces, claro, y ahora te quieren subir más y más y más. Los franceses llevan mucho tiempo pagando y pagando y pagando sin recibir. En Francia hay un sistema de alquiler social que se llama ICF, Habitat, que es una cosa ridícula. Todo el mundo está aportando a esto y prácticamente nadie recibe esta ayuda. Ningún francés, porque estas viviendas prácticamente en su totalidad van destinadas a gente que tiene muy pocos recursos. ¿Y quiénes son esta gente? Pues básicamente son gente inmigrante. Yo tengo el caso de un amigo mío que tiene su mujer y 2 hijas y le dieron un piso en París, en el centro de París, en un sitio que realmente es caro. Y yo me pregunto qué sentido tiene esto. Meter a una familia que tiene pocos recursos a vivir en una casa que en teoría cuesta mucho dinero y no se la puede permitir, en un barrio donde está lleno de gente que tiene mucho dinero y que obliga a los padres a dejarse la piel para que el niño tenga las mismas posibilidades y los mismos recursos que los otros niños que tienen dinerito. Entonces, esto es una cosa absurda. Hay muchísima gente, incluso muchísima gente francesa, que está viviendo en las calles. En todas las calles te encuentras gente viviendo en la calle. Y esto lo ve todo el mundo. Y los mismos franceses que vivían hace 40 años esto, veían que no era así. Entonces estaban muy cansados. Los franceses han sufrido también un proceso de privatización en servicios públicos. Y esto pues no ha mejorado en nada. La sanidad, por ejemplo, está peor que nunca. Siempre hay colas, los hospitales dan pena verlos. A no ser que tengas dinero y lo pagues, ahí sí que vas a un buen hospital, bien equipado, bien atendido. Pero sin embargo, si no tienes esa posibilidad, te ves abocado a una sanidad que parece tercermundista. Los Gilets Jaunes no son un grupo homogéneo. Hay de todo. Non, 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 pas du tout. Enlevez-moi ce masque, vous êtes d'horreur, s'il vous plaît. Vous avez voté pour moi ou pas? Oui, surtout, oui, t'as raison. Pour Macron? Ouais. Non, pas du tout. Vous avez voté pour qui, vous? Moi, j'ai voté pour Marine. Mais c'est extrême quand même, Marine, non? Ah, je pense pas, non. Vous avez voté pour moi ou pas? Malheureusement. Malheureusement, oui. C'est assez triste. On pensait faire un truc pacifique pour rester, mais c'est dommage, ça tourne toujours un petit peu au vinaigre. Hein. Vous êtes là pour quoi, vous? Bah, pour défendre le truc de mes enfants, puis le nôtre. Hein. Parce que les retraités, on nous tire dessus aussi. Hein. Fascistes et les racistes? Non, nous, on n'a pas eu de fascisme ni de racisme. Vous avez voté pour qui au deuxième tour? Le Pen. Pourtant, je suis pas raciste. Hein. Pas raciste du tout, pas un rond. Et
Pero todos están cansados, a todos les afecta esta subida de los impuestos. Pero querer explicar o querer dar solución simplemente por la subida del carburante, cuando esto ha sido la gota que ha llenado el vaso, es no haber entendido nada. Cuando el pueblo ya se ha cansado y ha dicho basta, ya lo de menos es la tasa del carburante, porque tienen muchas cosas que decir y muchas cosas que reclamar. Travaille comme tout le monde, on essaie de... Sans nous, le pays, il n'avancerait pas déjà. Ils veulent faire moins de chômeurs. On fasse avancer le pays, ils sont en train de nous niquer sur le gasoil, sur l'essence, sur tout. Moi, je suis pas Et d'accord. même le racket. Je paye tout et à la fin, j'ai rien. C'est Nos pas impôts normal. et tout. On est touché de taxes, on n'arrive plus à s'en sortir, ça devient infernal. Les fins de mois sont difficiles. Nous, on travaille, on n'arrive pas à s'en sortir. On a 3 enfants, c'est la misère. Moi, je trouve Ah, on pas va se ça remettre normal. comme avant à voler, c'est mieux. C'est mieux, hein. C'est mieux, ma parole. Faut pas se déclarer, faut rien faire en France en fait pour s'en sortir. Ça pique sa mère, là, pas sur ton toit. Durante la primera semana de manifestaciones, como ya digo, se cortaron carreteras, se cortaron comunicaciones, pero el tema central fue que Macron prohibió manifestarse en los Campos Elíseos y quería llevarlos a una zona detrás de la Torre Eiffel, unos jardines donde no molestaran a nadie. Y claro, pues el francés va a decir, obviamente no, ¿qué hago yo allí? Allí no molesto a nadie, no. ¿Qué sentido tiene esa protesta? Entonces, claro, como se saltaron esta prohibición, la policía, pues hubieron unos ciertos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, pero no dejó de ser algo prácticamente anecdótico. No hubieron graves incidentes. Parece que hubo un atropello, pero fue una persona que iba con su vehículo y atropelló a un gilet jaune porque no le dejaban pasar y se puso nervioso y algo así. Después de la primera semana, Macron no dio su brazo a torcer y dijo que la transición energética se iba a hacer sí o sí, y él se puso cabezón, digamos. Alors je vous le dis très clairement, le siècle qui s'ouvre nous regarde et nos enfants nous attendent. Réglons les crises, moi je ne m'y habitue pas. Ne vous habituez pas. Ne vous habituez pas. N'acceptons pas. N'acceptons pas. Ne vous habituez pas. Ne vous habituez pas. N'acceptons pas. N'acceptons pas. La segunda semana, en la escalada de violencia que hubieron muchas imágenes de gilet jaune destrozando cosas. Pero lo que no se vio es que habían otros gilet jaune afeándoles la conducta a estas personas que estaban destrozando el mobiliario urbano, o coches, o pegándole a la policía, por ejemplo. Los franceses son conscientes de que si permiten que haya una violencia, unos saqueos, un destrozo del mobiliario urbano, o de los monumentos o de los museos, esto va en contra suya, porque le va a dar la excusa al gobierno para actuar con dureza contra ellos. Incluso los medios de comunicación se apuntan a darle la excusa al gobierno de poder actuar. Por ejemplo, con esta periodista. Vu effectivement des images d'une violence incroyable. Des scènes de guerre. L'attaque de la démocratie, ce ne sont pas les gilets jaunes qui ont manifesté, c'est la peste brune qui a manifesté. Et il rappelle les heures sombres de l'histoire de France. Par l'ultra-droite, des militants de la mouvance ultra-gauche. Un énorme regain de tension ici tout en haut des Champs-Élysées. Regardez, ils lancent aussi des bombes artisanales, des bombes agricoles. Ce à quoi les policiers répliquent par des bombes lacrymogènes. Regardez ici, il est très difficile de respirer. C'est totalement faux. Il n'y a pas de bombe artisanale. Je vois pas de... Regardez, est-ce que vous voyez qu'on est armé? Pas du tout. Monsieur, vous, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi on est là aujourd'hui? Oui. Mais vous n'en avez pas marre de payer? Dès que je sors de chez moi, je paye. En la tercera semana, yo pienso que viendo
la escalada de violencia que hubo, los enfrentamientos con la policía, mucha gente que no pertenecía al grupo, pues pensó que a río revuelto ganancia de pescadores, que si iban allí podrían saquear alguna tienda. Y puesto que París está lleno de tiendas muy muy caras, pues esto era muy goloso. En la tercera semana se juntaron Gilets jaunes auténticos, se juntaron alborotadores que simplemente van a alborotar, y se juntaron también pues gente aprovechada que iba a aprovechar ese momento de altercado para su propio beneficio. Llegados a este punto llegamos a la tercera semana, donde Macron desplegó 30.000 agentes. 30.000 agentes. Claro, yo creo que se permitió en muchos casos que hicieran lo que quisieran, entre comillas, para volver a dar la imagen de violentos, de irresponsables, de incívicos de la gente del movimiento Gilets jaunes, para que el pueblo ya no lo apoye, porque el apoyo del pueblo es masivo. Más del 70% de la población está a favor de los Gilets jaunes. Claro, es que esto afecta a todo el mundo. Afecta a todo el mundo menos a los que vivan recibiendo ayudas del gobierno, no tengan coche o tengan mucho dinero. Tu roules en quoi, toi? Moi, je roule en Porsche. Alors, la taxe sur les produits pétroliers, à quel point elle t'affecte? Honnêtement, m'affecte pas trop, en fait. Ese es el 30% que no apoya a los Gilets jaunes. Si es que existe ese 30% realmente, porque yo lo dudo que sean tantos. Después de esta tercera semana, viendo todo lo que había pasado y que la gente no dejaba de dar su apoyo a los Gilets jaunes, pues decidió dar un paso atrás y demorar 6 meses la subida de los impuestos. Sin embargo, esto, lo primero es que a los Gilets jaunes no les vale, porque que lo aplacen 6 meses, eso es pan para hoy y hambre para mañana, no les sirve de nada. Y por supuesto piensan que les están tomando el pelo, que les están dando un par de bofetadas en su inteligencia. ¿Qué significa esto? Que has tenido 3 semanas para decidir qué hacer y lo único que decides es suspender durante 6 meses la subida. Al decir esto de que iba a suspender durante 6 meses la subida, él ya dio por hecho que la gente no iba a salir a la calle, que esto se iba a calmar y tal y cual. Pero obviamente esto no fue así, y al revés. Fue escalando en las televisiones, en radios, en redes sociales. Aquí, en Francia, se utiliza mucho Snapchat. Y yo creo que la gente está quedando y está moviéndose gracias a Snapchat. Al ver que esto no surtía efecto y la cosa se seguía calentando y calentando y calentando, llegó un punto en el que dijo, bueno, durante todo 2019 no voy a subir los impuestos. Pero como todo, esto ya llega tarde. Ya llega tarde. Como ya he dicho antes, cuando algo te llega y te sobrepasa, da igual que haya sido esto, que haya sido lo de antes. Hay muchas cosas por las que los franceses no están contentos y no se van a contentar con simplemente que no les suban más. No se van a contentar con esto. Ya han salido a la calle, ya han demostrado, ya han visto que son muchos y entonces la unión hace la fuerza y yo creo que van a pedir bastante más. Muchos de ellos, estoy seguro que lo que quieren es que se vaya Macron. Quieren echarlo, simple y llanamente. Macron, al dar por hecho que las protestas ya no se iban a producir, llegó a decir que estaba dispuesto a todo, a declarar el estado de... En algún momento llegó a decir que estaba dispuesto a declarar el estado de guerra. Yo creo que se le calentó la boca, no que... El estado de guerra, eso es imposible, porque tiene que ser que otro estado te declare la guerra. Podría ser el estado de sitio en el que el gobierno permite o que se permite que el ejército tome funciones policiales. Porque él quería sacar al ejército a la calle. Y ahora yo me pregunto por qué no lo ha hecho. No lo ha hecho porque es una medida muy impopular. Solo se ha hecho una vez.
durante la guerra de Argelia, había muchos atentados en París, y hoy en día creo que eso sería bastante difícil de justificar. Por otro lado, si no lo ha hecho, quizás tenga miedo de que el ejército no le vaya a responder como debería, porque no le ha temblado el pulso a la hora de mandar 89.000 agentes policiales hoy sábado al cuarto acto. Así que yo me pregunto si realmente tiene alguna duda de la lealtad de su ejército. ¿Podríamos llegar a la guerra civil? Pues esto es muy difícil. Esto es muy difícil porque ¿de dónde sacarían el pueblo las armas? Si en Francia, al igual que en la mayor parte del resto de Europa, comprar armas libremente no es legal. ¿Podría unirse un cuerpo policial? Bueno, podría unirse el ejército, sería algo raro. Sería algo muy raro, porque al fin y al cabo quien te paga no es el pueblo, quien te paga es el gobierno, quien tiene es el que tiene la llave del grifo es el gobierno. Entonces tendría que ser algo muy claro o muy grave, o alguien con muchas aspiraciones políticas en el ejército para que pudiera llegar a una guerra civil, pero no lo veo. También se ha dicho que los gendarmes se han unido a las protestas, y esto no es cierto. Simplemente hubo un grupo que, estando vestidos con el uniforme de antidisturbio, cuando llegaron los Gilets Jaunes, se quitaron los cascos a modo de decir no vamos a atacar, no vamos a hacer nada. Pero esto simplemente es un gesto. No se unieron a la lucha ni nada de esto. La policía no está para ayudarte en tu lucha social. La policía está para reprimir a la gente. La policía está como una herramienta del Estado para proteger sus intereses, los intereses del Estado, no del particular. Mélenchon, por su parte, también intenta capitalizarlo metiendo sus propuestas y sobre todo movilizando a los jóvenes. A partir del jueves empezaron protestas en toda Francia en los institutos, que aquí son los liceos, y el viernes hubo un grave incidente en el que detuvieron a 700 alumnos, 700 estudiantes detenidos de rodillas y con los brazos en la cabeza, que parecía esto que se lo fueran a llevar a Auschwitz. Obviamente, los jóvenes movilizados son mayoritariamente de izquierdas, y se ven banderas comunistas y se ven cosas de estas, pero básicamente porque son jóvenes y tienen ganas de pelear, nada más. Entonces, cuando uno es joven ve las injusticias como una lucha y se lo toma como algo personal. Por eso Mélenchon ha movilizado a los jóvenes, porque sabe que puede sacarle rédito de esto. Todas estas imágenes que están habiendo sobre los disturbios, las manifestaciones, las actuaciones policiales, están dejando la figura de Macron por los suelos. Es muy difícil de que pueda levantarse de esta. Toujours plutôt bon enfant, et des forces de l'ordre. Les policiers les ont menacés de relever leur plaque d'immatriculation pour leur mettre des amendes. Et puis derrière moi, les CRS sont arrivés avec leurs matraques et leurs boucliers. Ils se sont mis en ligne et menacent maintenant de charger les gilets jaunes. Han aparecido varias listas de reclamaciones. Como ya digo, van a aparecer muchas. Hay alguna que le darán más bombo porque les interesará más para decir, mira, es que estos son de izquierda, extrema izquierda, y a ti esto no te conviene porque tal y porque cual. De todas la lista de reclamaciones, no son oficiales. Ninguna es oficial, porque no están formados por un sindicato, no hay un presidente ni un portavoz único allí. Allí se han declarado o
o se han elegido algunos portavoces para hablar, pero en la tele, sobre todo en las televisiones, están llevando gente que no ha sido elegida por nadie y simplemente está dejando mal a los Gilet Jun. Hubo un caso en el que incluso un chico dijo que ya las revueltas iban a parar porque estaban conformes con lo que había dicho Macron. Y obviamente en las redes sociales veías que eso era totalmente mentira. Y esto, pues, antiguamente que no existían las redes sociales te podían engañar, pero hoy en día, viendo Twitter, Snapchat, en Facebook y en YouTube, gente que está metida ahí de primera mano, ves que es totalmente falso lo que te sacan en la televisión. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Esta tarde vamos a ir a ver qué ha pasado aquí de primera mano. Y aquí abajo os voy a dejar los vídeos completos que he puesto para que los podáis ver en mis redes sociales, para que me podáis seguir. Un saludo a todos. Hasta la próxima.